Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Tiempos y Estaciones Espirituales, los tiempos de Dios, por J. C. Philpott. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Eclesiastés 3:3 al 4. ¿Qué ejemplo es el rey Salomón de la vanidad de todos los goces de la creación y de la vacuidad de todos los logros de la creación? El más sabio de los hombres, y sin embargo, a menudo cometió acciones de las que un necio podría avergonzarse. Hablaba, por inspiración divina, en los proverbios, el lenguaje de la instrucción más bendita, y sin embargo, en su conducta violaba casi todos los preceptos que había dado y actuaba en oposición directa a todos los proverbios que había inculcado. Sentado en paz en el trono de su padre David, disfrutando de todos los placeres que la riqueza podía proporcionar, provisto de todas las gratificaciones en las que sus sentidos podían deleitarse, y luego, obligado en su vejez a escribir vanidad y aflicción de espíritu sobre todos ellos. En sus años de decadencia, cosechó los frutos amargos de su alejamiento de Dios y nos dio en este libro de Eclesiastés, que parece ser la expresión de su arrepentimiento, su propia experiencia, comprada a alto precio, de la absoluta vanidad e inestabilidad de todos los goces y expectativas de la criatura, y le llevó a ver que no había nada que valiera la pena tener excepto el temor del Señor en el corazón, en un ejercicio bendito, y el testimonio de Dios en el alma. Ahora bien, en esta experiencia diversificada por la que pasó el rey Salomón, aprendió lecciones que no se podían obtener por ningún otro medio. No fue en vano que se le presentaran a su mente carnal todas las gratificaciones posibles. No fue en vano que se hizo jardines y huertos, y se hizo cantores y cantoras, que no negaba nada de lo que sus ojos deseaban, ni apartaba su corazón de ningún gozo, porque miraba todas las obras que habían hecho sus manos, y el trabajo que tomó para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Eclesiastés 2:5 al 11. Así ha colocado un faro para que, con la bendición de Dios, podamos evitar los bancos de arena en los que Él chocó. Un faro resplandece para que no caigamos en las arenas en las que su frágil barca se deslizó con demasiada frecuencia. Y así, el Espíritu de Dios selló la instrucción sobre nuestras almas, para que pudiéramos mantenernos alejados de esos arrecifes que el Espíritu Santo ha trazado con su pluma en este mapa de su peligrosa navegación. Que nadie me malinterprete. Creo que Salomón era una persona salvada y que ahora está en la gloria. Pero el Señor le dejó hacer muchas cosas que mostraban claramente que no era más que un hombre y que prueban claramente que él, por su propio poder, no era capaz de actuar de acuerdo con las lecciones de la sabiduría divina que enseñaba. Y es un ejemplo sorprendente de cómo, colocado como estaba en una situación eminente, y no siendo guardado por la gracia de Dios de las muchas tentaciones a las que su riqueza y posición lo exponían, fue arrastrado por ellas a la futura angustia de su alma. Pero en este accidentado camino de experiencia, aprendió una lección, cuyo fruto está registrado en este capítulo. Los tiempos y las sazones los puso el Padre en su sola potestad. Hechos 1:7. La experiencia de Salomón dio una puñalada fatal al libre albedrío que se escondía en su seno. Puso patas arriba la sabiduría de la criatura. Rompió en 1000 pedazos toda su justicia carnal y lo convenció profundamente de la soberanía de Dios que reina sobre todos sus propósitos, palabras y obras. Y por lo tanto, como fruto de esta sabiduría, que se comunicó a través del canal de la experiencia personal, llegó a esta solemne conclusión de que todo tiene su tiempo,
y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Que estos tiempos están en las manos de Dios. No deben precipitarse ni demorarse. No dependen de los movimientos de la criatura. No fluctúan con la marea inquieta de la voluntad y el propósito humanos, sino que están fijados en los decretos soberanos de Jehová y se cumplen en el momento y de la manera que le agrada a aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. Pero el punto principal al que deseo, con la bendición de Dios, llamar su atención esta noche, es esa porción de verdad experimental que se expone en las palabras del texto. La obra de la gracia sobre el alma puede dividirse en dos operaciones distintas del Espíritu de Dios sobre el corazón. Una consiste en reducir a la criatura a la nada y a la humillación ante Dios. La otra consiste en exaltar a Jesús crucificado como Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, sobre el naufragio y la ruina de la criatura. Y estas dos lecciones son distintas, pero se combinan de tal manera que tienden a un solo centro, la gloria de Dios en la salvación del alma. El bendito Espíritu escribe con poder sobre cada vaso de misericordia vivificado. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de quebrantar y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Punto 1. Hay, pues, un tiempo de matar. Es decir, hay un tiempo señalado en los consejos eternos de Dios, cuando la sentencia de muerte ha de ser conocida y sentida en las conciencias de todos sus elegidos. Ese tiempo no puede apresurarse, ese tiempo no puede demorarse. Todo el consejo de los padres, todo el consejo de los instructores, todos los sermones de los ministros del Evangelio, toda la lectura de libros religiosos no pueden apresurar ese tiempo. Y toda la miserable imprudencia y profanación de nuestros bajos corazones, todas las trampas y tentaciones en las que Satanás está continuamente tratando de enredar los pies, todo el orgullo desesperado, la presunción, la hipocresía, la incredulidad y la justicia propia de la mente carnal no tienen poder para retrasar ese tiempo. Las manecillas de ese reloj, del cual la voluntad de Dios es el resorte y sus decretos el péndulo, están fuera del alcance de los dedos humanos para avanzar o retrasar. Pero observamos en el texto que la muerte precede a la sanidad y que el derrumbe precede a la edificación, que los elegidos lloran antes de reír y se lamentan antes de bailar. En esta línea se mueve el Espíritu Santo. En este canal fluyen sus aguas benditas. El primer tiempo del que habla el texto es aquella temporada en la que el Espíritu Santo los toma en sus manos para matarlos. ¿Y cómo los mata? Aplicando con poder a sus conciencias la espiritualidad de la santa ley de Dios y trayendo así la sentencia de muerte a sus almas. El Espíritu de Dios emplea la ley como ministro de condenación para hacer trizas toda justicia de la criatura. Cada instrumento de misericordia debe experimentar más o menos esta obra de matar en su conciencia. Dios no ha fijado en su palabra ningún modo determinado en el que la espada entrará en el corazón de un hombre, pero ha dicho positiva y decisivamente que hay un tiempo de matar. Esto debe entenderse espiritualmente y experimentalmente, a menos que creamos que cualquier tiempo puede legalizar el asesinato. No, las mismas palabras que siguen, un tiempo de sanar, prueban que se pretende matar espiritualmente, no natural. El alma asesinada puede ser sanada, pero no el cuerpo asesinado. Pero si nadie es sanado espiritualmente antes de ser asesinado espiritualmente, y si nadie verá el sol de justicia, sino aquellos sobre quienes se levante con sanidad en sus alas, cada instrumento de misericordia, según la profundidad de la obra del Espíritu en su corazón, debe saber lo que es tener la sentencia de muerte y condenación en su conciencia,
Pero algunos dirán, ¿cómo puedo saber si he sido espiritualmente muerto? Yo os lo diré. Habéis experimentado los efectos de la muerte. Cuando vemos un cadáver en un ataúd, no es una cuestión para nosotros si está vivo o muerto, porque vemos los pálidos rasgos de la muerte estampados sobre él. Así es con los elegidos de Dios. ¿Queréis saber si habéis sido asesinados? ¿Habéis experimentado los frutos y efectos de esa muerte? Se ha estampado la muerte sobre vuestra propia justicia. Ha caído la sentencia de culpabilidad y condenación con peso y poder en vuestra conciencia. No habéis visto nada en vosotros mismos que os libre de la ira venidera. Habéis comparecido ante el tribunal de Dios como un criminal acusado y culpable. Habéis ido a él con una soga alrededor del cuello, esperando solo que la sentencia de ejecución caiga de la boca del rey. Se ha convertido toda vuestra hermosura en corrupción, de modo que el vapor de la putrefacción ha subido hasta vuestras narices, y habéis estado en el valle de Amón-Gog. Ezequiel 39:11. Estos son los frutos y efectos de la muerte. Creo que debemos medir nuestra experiencia de esta muerte espiritual, no tanto por la forma en que hemos muerto, sino por los frutos y efectos que hemos sentido en nuestras almas. Ahora bien, debéis saber muy bien si, cuando os presentáis ante Dios, lo hacéis como un criminal culpable o como un hijo aceptado. Si lo invocáis teniendo la sentencia de condenación en vuestro corazón, o teniendo la dulce voz de la sangre de Jesús, hablando en vosotros cosas mejores que la sangre de Abel. Hebreos 12:24. Debéis saber, si queréis ser sinceros con vosotros mismos, si en los momentos solemnes esperáis la condenación como vuestra porción, o los reinos de la luz, la paz y el amor eternos. Debéis saber si estáis trabajando bajo el espíritu de esclavitud, o disfrutando de alguna medida de bendita libertad. Si en vuestras solemnes aproximaciones a Dios veis ira y enojo en su rostro, y tembláis bajo sus ceños fruncidos, o si os deleitáis bajo sus sonrisas de aprobación, estos son asuntos de conciencia, estas son cosas de la experiencia que ningún alma viviente puede envolver, ignorar ni evadir. Todo aquel que haya sido avivado en la ternura espiritual de corazón debe tener un testimonio interior de que está de un lado o del otro de la línea. Un hombre viviente cuya religión se mueve solo como lo hace el Espíritu, y cuya fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, no debe ser engañado ni vendado, ni llevado lejos de las enseñanzas internas hacia incertidumbres. El hombre que tiene alguna experiencia no puede escapar de lo que ocurre en esas cámaras secretas, porque la conciencia, aunque tiene una voz tranquila, no puede ser sobornada para que emita un veredicto falso, ni intimidada para que acepte en silencio. Aunque solo habla interiormente, habla con autoridad. Aunque, como aquel que es el autor de ella, no alza su voz en las calles, sin embargo, secretamente da un testimonio interior que debe ser escuchado y al que debemos someternos. Si tú, entonces, te sientes un pobre, culpable, miserable criminal, condenado a muerte, alguien que no ve esperanza de escapar de la ira venidera a través de la justicia de las criaturas, sino alguien que se encuentra autocondenado y autoaborrecido ante el tribunal del Dios más justo, debes saber esto, si sientes estas cosas, si suspiras y gimes y lloras bajo la pesada carga de ellas, que la espada ha traspasado también tu propio corazón y que has experimentado un tiempo de matar. Pero no es solamente la justicia del hombre lo que Dios quiere matar, sino también el orgullo del hombre. Oh maldito orgullo, que siempre está levantando su cabeza en nuestros corazones. Orgullo, que incluso quiere derribar a Dios para poder sentarse en su trono. Orgullo,
que quiere pisotear las cosas más santas para exaltarse a sí mismo. Orgullo, que puede alimentarse de la letra de la verdad así como de basura. Orgullo, que puede envolverse en la capucha del monje y ostentar por todas partes con el atuendo de la ramera. Orgullo, que puede remontarse a las alturas de la santidad de la criatura y revolcarse en la perrera inmunda de la impureza. Esa criatura monstruosa dentro de nosotros, de una glotonería tan voraz e indiscriminada, que cuanto más devora, más anhela y ensancha su deseo como el infierno, y es como la muerte, y no puede saciarse. Habacuc 2:5. El orgullo, ese camaleón que adopta todos los colores, ese actor que puede desempeñar todos los papeles y sin embargo no es constante en ningún objeto o propósito, excepto en exaltarse y glorificarse a sí mismo. Hay entonces tiempo de matar el orgullo. Y oh, qué armas cortantes usará a veces el Señor para matar el orgullo de un hombre. Cómo lo llevará a veces a las profundidades de la pobreza temporal para poder apuñalar su orgullo mundano. Cómo sacará a la luz las iniquidades de su juventud para mortificar su orgullo moralista. Cómo permitirá que el pecado brote, si no abiertamente, al menos tan poderosamente en su interior, que convicciones penetrantes matarán su orgullo espiritual. Y qué profundos descubrimientos de corrupción interna, qué ruptura de las fuentes del gran abismo, qué conducción a las cámaras de las imágenes empleará a veces el Señor para cavar hasta la raíz y cortar el núcleo de ese árbol venenoso. El orgullo. El escudriñador de corazones disecciona y anatomiza este mal innato, corta hasta él a través de la carne temblorosa y sangrante, y persigue con su cuchillo afilado sus múltiples vueltas y ramificaciones. Pero hay un tiempo para matar no solo el orgullo del hombre, sino también su sabiduría, para matarlo y, por así decirlo, quitarle la sangre vital. Cuán engañosamente actúa esta sabiduría carnal nuestra al tratar de sustituir las enseñanzas de Dios en el alma por el mero conocimiento de la verdad en la letra. Y cuántos son engañados de diversas maneras al apoyarse en su propia sabiduría, en lugar de sentirse como tontos ante Dios y buscar su bendita instrucción. Pero el Señor matará eficazmente la sabiduría de las criaturas en los corazones de su pueblo, llevándolos a esos aprietos y dificultades, a esos ejercicios agudos y severos, a esas tentaciones amargas y angustiosas, donde todo razonamiento humano abandona el espíritu, donde el conocimiento y el entendimiento son frustrados y confundidos, y el brazo de la criatura está tan paralizado que no puede tomar ninguna promesa de la palabra de Dios para administrar consuelo al alma atribulada. Destruiré, dice el Señor, la sabiduría de los sabios, y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Primera de Corintios 1:19 al 20. El sabio no debe gloriarse de su sabiduría, Jeremías 9:23, sino que se gloriará en ella hasta que la maten, y aprenda a punta de cuchillo que el Señor hace retroceder a los sabios y enloquece su ciencia. Isaías 44:25. Las mejores lecciones se aprenden en la aflicción. Un hombre nunca aprende nada que le sirva de provecho mientras está en lo alto de una montaña elevada. Es en el valle de la humillación, es en temporadas de angustia, problemas, ansiedad, perplejidad y tentación, que el hombre aprende los secretos de la sabiduría celestial, porque en ellos aprende su propia necedad, y que Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Punto 2. Pero no todo es obra de matar. Si Dios mata a su pueblo, es para darles vida,
Primera de Samuel 2:6. Si los hiere, es para sanarlos. Si los derriba, es para levantarlos. No podemos verlo en ese momento. Yo había pensado, cuando estaba en la perplejidad de mi alma, que nunca entendería para qué era, y casi se lo he dicho a Dios. Era imposible ver el objeto que se pretendía. Una nube de oscuridad tan profunda descendió sobre ello que en mi propia mente me sentí convencido de que nunca llegaría a ver la razón de la dispensación aflictiva. Pero he sido llevado a ver la razón y a contemplar la bondad misericordiosa de Dios al ponerme en esos apuros y dificultades en los que hizo que los suspiros y gemidos de mi corazón ascendieran a sus santos oídos. Pero cuando estamos pasando por estos ejercicios, parece que casi nos atrevemos a decirle a Dios en su cara que ni siquiera Él mismo puede sacar nada bueno de ellos, como si el asunto fuera demasiado torcido para que ni siquiera su brazo pudiera enderezarlo. Qué pobres desgraciados somos cuando nos dejan solos. Pero hay un tiempo para sanar, y hasta que llegue el tiempo señalado en la mente de Dios, no hay curación eficaz. Podemos acudir a los médicos, como Asa cuando estaba enfermo de los pies, segunda de Crónicas 16:12. Podemos ir y pedir algún remedio a nuestros amigos. Podemos escondernos bajo el ala de algún ministro. Podemos esforzarnos por persuadirnos de que hemos recibido algún consuelo. Podemos tratar de atesorar en nuestro pecho algún texto. Podemos intentar actuar con fe en alguna promesa. Podemos hacer todo lo posible para convencernos de que hemos sido curados, y sin embargo, la vieja lepra vuelve a brotar. Después de todas estas falsedades, no hacemos más que parecer un paciente crédulo que ha recurrido a un curandero para tratar una enfermedad profunda, y cuya queja estalla con más violencia cuando el estímulo temporal del remedio que parecía bien ha cesado. Entonces encuentra que todos los síntomas se agravan y se hunde más profundamente en el desaliento, porque el remedio que prometía curar ha aumentado la enfermedad. Y si el Señor realmente te ha herido con una enfermedad, todos tus remedios improvisados fallarán, y estarás dispuesto, a veces como el pobre lunático de Bedlam, a arrancarte las curitas que los hombres te ponen, porque solo te irritan. A veces sientes que puedes deshacerte de todas ellas, gritando en voz alta: «Miserables consoladores sois todos, y médicos sin valor». Doctrinas que veis claramente en la Biblia, pero no os proporcionan alivio. Promesas adecuadas a vuestro caso, pero no os traen consuelo. Hijos de Dios que andan en el goce de dulces manifestaciones, pero no os pueden comunicar su consuelo. Ministros que trazan vuestra experiencia, pero el Espíritu de Dios no os la bendice. Predicadores y maestros que presentan a Cristo como un Salvador totalmente suficiente, pero Él no se manifiesta como un Salvador totalmente suficiente para vosotros. Y así sigues adelante, temiendo que nunca llegará el tiempo cuando el Señor dejará caer una palabra de consuelo en tu alma, creyendo que eres un personaje miserable que ha sido empujado a una profesión que no sabes cómo, y que llegará el día cuando serás manifestado como un hipócrita, clamando al Señor por algún bendito testimonio, y Él nunca dice una palabra, esforzándote por encontrar tu experiencia en las Escrituras de verdad. Y sin embargo, hay tal velo sobre la Biblia que eres incapaz de encontrar nada dulce y sabroso allí. Y sin embargo, incapaz de renunciar a tu religión, tratando de arrojarla a la basura, pero regresa de nuevo, saliendo angustiado y afligido de la capilla y diciendo: «Oh, nunca volveré allí, nunca obtengo el más mínimo consuelo para mi alma». Y sin embargo, incapaz de permanecer lejos, porque eres más miserable en casa de lo que serías allí. Pero no puedes apresurar el tiempo. Los tiempos y las sazones los puso el Padre en su sola potestad. Hechos 7. Pero cuando llega el momento de favorecer a Sión,
Nadie en la tierra ni en el infierno puede detener ese momento, como tampoco pueden impedir que salga el sol. Hay entonces un tiempo para sanar. ¿Y cómo se efectúa esa sanación? Por algún dulce descubrimiento de misericordia para el alma, por los ojos del entendimiento que se iluminan para ver a Jesús, y por el Espíritu Santo que levanta una medida de fe en el corazón, por medio de la cual Cristo es agarrado, abrazado en los afectos, testificado por el Espíritu y entronizado en el interior como la esperanza de gloria. No es que crea que todos los hijos de Dios tienen la misma liberación clara y sorprendente. No es que crea que toda la familia viviente puede hablar con igual decisión e igual certeza de cómo Cristo fue hecho precioso para ellos. A menudo leemos en los relatos que hombres bondadosos han dado acerca de los tratos del Señor con sus almas, y escuchamos a ministros hablar desde el púlpito de liberaciones muy claras y marcadas. Estos son personajes resplandecientes en la iglesia de Dios. Su experiencia es un bendito testimonio y sus dulces goces y consuelos celestiales son altamente codiciables. Pero creo que la mayoría de los hijos de Dios no son liberados de manera tan poderosa y bendita como para poder en todo momento darse cuenta, a su propia satisfacción, de que han sido librados de descender al abismo. Pero aún así, una indescriptible sensación de perdón y paz se ha derramado en sus corazones. Ha habido una fugaz visita de misericordia, como una nube que pasa rápidamente por el cielo y deja caer una lluvia refrescante que, por un momento, enfría el aire, hace que las flores exhalen fragancia, cuelga las gotas de rocío sobre cada brizna de hierba brillante y hace que la hierba brote con un verdor fresco. Pero al día siguiente, la lluvia se ha secado, las flores inclinan sus cabezas, la hierba está reseca y marchita, y todo objeto parece sufrir bajo el calor renovado. Tan fugaces y transitorios fueron los efectos de la nube. Y así sucedió con algunos de los miembros de la familia que aún viven y que han recibido algún testimonio del Señor. Su favor, como la nube de la lluvia tardía, fue tan breve y transitorio que aunque estuvo acompañado de verdaderos efectos evangélicos, aunque las gotas de rocío de la misericordia brillaron por un tiempo, pronto fueron secadas por el sol de la tentación, pronto exhaladas por los vientos que soplaron sobre ellos desde los 4 puntos cardinales de la tierra. Y es esta rápida disipación del gozo, este rápido secado del rocío, lo que hace que muchos del pueblo de Dios se pregunten ansiosamente y seriamente si el consuelo vino del cielo o no. Pero a lo largo de toda la vida del cristiano habrá tiempo de matar y tiempo de curar. A veces leemos en los libros y escuchamos en las conversaciones una experiencia de este tipo. Una obra de gracia que comienza con convicciones muy poderosas de pecado, y el alma es llevada casi al borde mismo del infierno. Y luego una maravillosa revelación de Jesucristo, una poderosa aplicación de su sangre expiatoria a la conciencia y una bendita manifestación del amor de Dios al alma. ¿Y qué sigue después? Si podemos creer su relato, poseen una seguridad inquebrantable durante el resto de su peregrinación sobre la tierra. El pecado y Satanás nunca los angustian ni los hieren. La carne yace tranquila y calma, como el mar de verano, nunca azotada por ráfagas furiosas en una tormenta de inquietud y rebelión. Las aves marinas de la duda y el miedo nunca revolotean con gritos a su alrededor, como heraldos de una tempestad, sino que el vendaval del favor divino llena suavemente sus velas y las lleva hasta que llegan al puerto del descanso eterno. ¿Es esto consistente con las escrituras de la verdad? ¿No presenta la palabra de Dios el camino del cristiano como un camino de prueba y tentación? ¿Puede un alma viviente pasar por muchas escenas sin ser muerto experimentalmente en sus sentimientos como parte del rebaño de matadero?
¿No recorre toda la vida de un cristiano una experiencia accidentada? ¿No nos proporciona la Escritura la menor garantía para creer que un hombre puede caminar en las pisadas de un Señor tentado y sufriente, que continúa durante meses y años juntos a gusto en Sión, sin ningún problema, ejercicio, dolor o angustia en su alma? David nunca estuvo allí, Jeremías nunca estuvo allí, Pablo nunca estuvo allí, Emán nunca estuvo allí, Asaf nunca estuvo allí. Encontrarás que ningún santo de Dios, cuya experiencia se encuentra registrada en la Biblia, estuvo allí jamás, sino que su camino fue uno de cambios y vicisitudes. A veces hacia abajo, a veces hacia arriba, a veces de luto, a veces de regocijo, pero nunca juntos por mucho tiempo en un mismo lugar. El Espíritu del Señor, al llevar a cabo esta gran obra en los corazones del pueblo de Dios, estará continuamente operando de dos maneras distintas en sus almas. Jeremías era un profeta del Señor, y leemos que fue puesto sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir y para arruinar y para derribar. Tal era una parte de su comisión. Edificar y plantar. Esa era la segunda parte de su oficio. Estas dos operaciones distintas debían desarrollarse a lo largo de toda su misión. Eran la carga del Señor, puesta sobre él en su primer llamado al oficio profético, y continuaron durante todo su ministerio, un espacio de más de 40 años. Entonces, él solo en una ocasión derribó y en otra ocasión edificó. ¿No fue todo su ministerio, como se evidencia en las profecías contenidas en el libro que lleva su nombre, un continuo derribar con una mano y edificar con la otra? Así es entonces con el ministerio del Espíritu del Señor en un vaso de misericordia. Él está continuamente matando, continuamente sanando, continuamente derribando, continuamente levantando, ahora depositando el alma en el polvo de la humillación y ahora edificándola dulcemente en Cristo. Punto 3. Pero pasemos a otro tiempo. Tiempo de derribar. La expresión derribar implica que hay un edificio que debe ser derribado. ¿Qué edificio es este? Es ese edificio orgulloso que Satanás y la carne se han combinado para erigir en oposición a Dios. La Babel que se construye con ladrillos y cal para llegar al cielo más alto. Pero hay un tiempo en la mano de Dios para derribar esta Babel que ha sido erigida por los esfuerzos combinados de Satanás y nuestros propios corazones. ¿No hemos todos, a nuestra manera, erigido algún ídolo amado, algo que atrajo nuestros afectos, algo que ocupó nuestros pensamientos, algo a lo que dedicamos todas las energías de nuestras mentes, algo por lo que estábamos dispuestos a trabajar día y noche? Sea dinero, sea poder, sea la estima de los hombres, sea respetabilidad, sea comodidad mundana, sea conocimiento literario, hubo una secreta erigida del yo en una o más de sus diversas formas y una reverencia ante él como un ídolo. El hombre de negocios hace del dinero su Dios. El hombre de placer hace de la lujuria de la carne su Dios. El hombre orgulloso hace de su adorado yo su Dios. El fariseo hace de la justicia propia su Dios. El arminiano hace del libre albedrío su Dios. El calvinista hace de la doctrina seca su Dios. El antinomiano hace de la perversión de la verdad de las Escrituras su Dios. Todos, de una manera u otra, por más que difieran en el objeto de su adoración idólatra, están de acuerdo en esto, que dan preferencia en su estima y afecto a su ídolo peculiar por encima del único Dios verdadero de Israel. Hay entonces un tiempo para derribar estos ídolos que nuestra naturaleza caída ha erigido. Y no hemos experimentado alguna medida de este derrumbe, tanto externa como internamente.
¿No han sido nuestros ídolos en cierta medida destrozados ante nuestros ojos, nuestras perspectivas en la vida cortadas y destruidas, nuestras visiones etéreas de felicidad terrenal y nuestros paraísos románticos disueltos en el aire, nuestras esperanzas de criaturas destrozadas, nuestros afectos juveniles arruinados y los objetos de los cuales habíamos esperado con cariño cosechar una cosecha duradera de deleite alejados de nuestros ojos? Y en cuanto a nuestra religión, ¿no ha sido derribada junto con las cosas del mundo? Nuestra buena opinión de nosotros mismos, nuestra piedad y santidad, nuestro apoyarnos en textos de las Escrituras, nuestro establecer nuestra memoria, nuestro depender de la opinión de otros, nuestra sabiduría y nuestro conocimiento, nuestro entendimiento y nuestras habilidades, nuestra consistencia y rectitud, ¿no han sido todos derribados y convertidos en un montón de ruinas ante nuestros ojos, de modo que hemos sido traídos a este lugar, sin que una piedra sobre otra permanezca en su antiguo lugar? Pero hay un tiempo para quebrantar. El tiempo no puede demorarse, el tiempo no puede apresurarse. Puedes sentarte bajo los ministros que más examinan tu corazón, pero no serás quebrantado efectivamente hasta que el Señor mismo te quebrante. Puedes estar abrazándote a ti mismo en prosperidad y comodidad y decir: «Ah, estoy caliente, he visto el fuego». Isaías 44:16. Y así estar caminando en las chispas de tu propio fuego. Pero cuando la ráfaga de la ira del Señor apague esta llama temporal, no tendrás ni un trozo para sacar fuego del hogar. Isaías 30:14. Puedes pensar que ya has pasado por eso lo suficiente y que no es necesario repetir la obra de destrucción y demolición. Pero si eres uno de los hijos de Dios, tendrás que ser quebrantado una y otra vez, tanto exterior como interiormente, en tus perspectivas, tus expectativas y tus idolatrías, así como en tu forma y espíritu delante de Dios. Nunca tendrás una dulce comunión con Jesús hasta que tu corazón se rompa para recibirlo como un Señor quebrantado. Nunca tendrás ternura ni simpatía con un Salvador moribundo hasta que tu espíritu se contriste en tu interior, de modo que puedas ver y creer en un Jesús agonizante. Pero cuando estás pasando por estos ejercicios, parece que no tienes ni un ápice de religión, ni una sola cosa en tu alma de la que puedas decir: «Esta es la obra del Señor. Estoy seguro de que soy un hijo de Dios. Siento el espíritu de adopción en mí. Tengo un testimonio que el mismo diablo no puede contradecir. Aquí hay un dulce Ebenezer que puedo mirar con el mayor placer y ver que fue establecido por Dios mismo en mi alma». No, dices, lo que una vez pensé que era religión, ahora he llegado a ver que no era religión en absoluto. Lo que una vez estimé altamente, ahora lo miro con disgusto. En lo que una vez pude apoyarme y sostener mi alma, y pensé que me llevaría a salvo a la eternidad, ahora veo que eran solo los engaños de la carne y el engaño de Satanás. De todos mis pecados, mi profesión religiosa parece ser el mayor. Puedo mirar a la ramera que anda por la calle y pensar que está más cerca del reino de Dios que yo. Puedo mirar a los que viven en abierta profanidad y sentir que sus pecados no son iguales a los míos, porque he sido un profesante presuntuoso. He tocado las cosas santas de Dios con manos impías. El pueblo de Dios me ha considerado más altamente de lo que era razonable. He estado entre la familia de Dios, me he convertido en miembro de la iglesia y he participado de la ordenanza. Me han considerado un hijo de Dios, y ahora temo que no tenía ni un grano de verdadera religión, ni una chispa de piedad vital. Y mi caso parece ser mucho más terrible que el de cualquier otra persona de la que haya oído o leído,
que a veces tiemblo de miedo de que la ira de Dios se desate y los huracanes de su furia me arrastren al infierno. Ahora bien, estos son algunos de los sentimientos de un alma quebrantada. ¿Estuviste alguna vez allí? ¿Fue tu elevada religión destrozada de esa manera? ¿Dios mismo entró alguna vez en tus corazones y convirtió toda tu hermosura en corrupción? No quiero decir que todos estén quebrantados hasta las mismas profundidades de autohumillación, pero no sabes nada de ser edificado, a menos que hayas sido quebrantado en cierta medida. Porque el tiempo de quebrantar precede al tiempo de edificar. Hay entonces un tiempo para edificar, pero Dios nunca pondrá su glorioso templo sobre un cimiento podrido. ¿Quién pensaría en construir un palacio sobre las paredes de una choza? ¿Quién pondría hermosas columnas de mármol y todos los espléndidos adornos de la residencia de un rey al lado de la cabaña de un pobre? ¿Acaso una choza tan miserable desfiguraría y profanaría el palacio real? Barredla, quitadla de la vista. Es una monstruosidad para el rey. Lo mismo sucede con nuestra religión de pobres, nuestra choza de justicia propia, nuestra choza de sabiduría y fortaleza de criaturas. Debe ser derribada, quitada de la vista y barrida por completo. Eso es lo que Dios hace con nuestra religión de criaturas. Confío en que Dios haya hecho algo de eso con mi religión, y eso me hace tan ferviente en derribar la religión de otras personas al ver con qué facilidad el diablo ha podido cegarme en tiempos pasados, y sabiendo en qué engaños y artimañas podía reposar, antes de que el Señor me derribara, me hace extender mi mano como el ciego y encadenado Sansón, y asirme de los pilares del templo de la justicia de las criaturas, para poder derribarlo sobre las cabezas de los adoradores de ese ídolo. Punto 4. Hay un tiempo para edificar. Esta edificación se realiza total y exclusivamente en Cristo, bajo las operaciones del bendito Espíritu. Pero, ¿qué edificación puede haber en Cristo, a menos que la criatura sea humillada? ¿Qué tiene que ver Jesús, como Salvador totalmente suficiente, con alguien que puede mantenerse en pie con su propia fuerza y su propia justicia? Tal persona no necesita a Jesucristo. Él es solo un Salvador nominal para ella. Simplemente ve a Cristo en la Biblia. Solo tiene algunas vagas especulaciones flotando en su mente. Pero en cuanto a cualquier manifestación experimental de Jesús a su alma, o cualquier dulce comunión con Él por la revelación de su amor, no lo sabe, ni puede saber nada de Jesús experimentalmente, hasta que sea llevado a esos ejercicios del alma para los cuales, y sólo para los cuales, Cristo es adecuado. Pero el Espíritu Santo, cuando ha quebrantado la religión de un hombre, comienza a edificar, y como su oficio de pacto es tomar las cosas de Cristo y mostrarlas al alma, Él solo lo edificará dándole una visión de Jesús, mostrándole que toda religión salvadora desde el principio hasta el fin se basa en un conocimiento experimental de Cristo, que toda su justicia está en Cristo, que toda su aceptación está en Cristo, que toda su sabiduría proviene de Cristo, que todo lo que Él es espiritualmente en el tiempo y todo lo que será en la eternidad surge de una unión eterna con Cristo. Cuando entonces Él levanta una dulce persuasión en la conciencia de un hombre de que tiene un interés salvador en Cristo, cuando trae al corazón un suave susurro de que está completo en Cristo, Él lo edifica. El templo se levanta en un momento. No se construye laboriosamente. No es como el templo antiguo, que fue el trabajo de muchos años para levantarse, y fue construido piedra por piedra, aunque no se oía en la casa martillo ni hacha, ni ningún instrumento de hierro mientras se edificaba. Primera de Reyes 6:7.
Pero en el momento en que Dios el Espíritu Santo descubre al Señor del templo, el templo se levanta para recibirlo y albergarlo de inmediato en todas sus hermosas proporciones y completa armonía. Cuando el alma está edificada en Cristo, no necesita otra religión que conocer a Cristo y el poder de su resurrección. No necesita otra justicia que la recomiende a Dios. No necesita otra salvación ni título a la bienaventuranza eterna. No necesita otra esperanza que la que Jesús dulcemente comunica. Ninguna otra fe que la que Él benditamente da. Ningún otro amor que el que Él se digna derramar. Al estar crucificado con Cristo, Cristo vive en Él, y la suma y sustancia de su religión es vivir por la fe del Hijo de Dios. La religión del Espíritu Santo debe ser llevada a disfrutar del dulce testimonio de que somos de Cristo y que Cristo es nuestro. Y luego, por los efectos sensibles de ella en nuestras almas, ser humillados a nuestros propios ojos, ser humillados a nuestra propia vista, tener nuestras conciencias ablandadas y purificadas de culpa e inmundicia, y gastar nuestro aliento en alabar y bendecir su santo nombre. Pero qué manera tan diferente de edificar esto es hacerlo según el método arminiano, por un lado, o según el método calvinista muerto por el otro. El arminiano dice, debes orar, esforzarte y hacer lo mejor que puedas. Debes ser activo en la causa de Dios. Debes ir por todos lados recolectando dinero para los misioneros. Debes estar activo, y así, de una manera u otra, hacerte apto para recibir la gracia de Dios. El calvinista seco dice, abandonen sus dudas y temores, no aceptaremos nada de esa basura. ¿Dónde encuentran esperanza en la Biblia? Los creyentes deben regocijarse siempre y acabar con los suspiros y los gemidos. El Evangelio es todo libertad y paz. Cristo es todo, todo en todo. Por lo tanto, abandonen toda la basura de su experiencia. De modo que el arminiano, por un lado, derriba la obra de Cristo para sustituirla por la justicia de las criaturas, y el calvinista seco, por el otro, derriba la obra del Espíritu Santo en el alma para edificar un Cristo nominal. Pero la manera en que el Espíritu de Dios obra es abatiendo a la criatura, reduciéndola a la nada y aplastándola hasta la autohumillación y el autodesprecio, de modo de extraer de ella todo aquello en lo que la criatura puede confiar. Como un cirujano que introduce su lanceta en el absceso y deja salir la materia sangrienta para efectuar una curación completa, así el Espíritu del Señor clava su espada afilada en el corazón, deja salir la corrupción interna y nunca sana la herida hasta que la ha sondeado completamente. Y cuando ha dejado al descubierto el corazón, lo sana derramando la sangre balsámica de Jesús, que por su aplicación limpia de todo pecado. Pero, como se observó antes, este derrumbe y esta edificación corren paralelos con la vida del cristiano. Cuando el orgullo surge, debe ser derribado. Cuando la justicia propia comienza a surgir, debe ser humillada. Cuando la sabiduría de la criatura se exalta a sí misma contra la sabiduría de Dios, debe ser postrada. De modo que la obra del Espíritu, que se lleva a cabo continuamente en la conciencia de un alma viviente, es derrumbar y edificar, derrumbar y edificar, derrumbar y edificar. Cuando estamos bajos, Él nos dará un impulso. Cuando estamos altos, Él nos derribará. Cuando nos estamos exaltando secretamente, Él nos dará tal visión de nuestra terrible depravación y corrupción que nos dejará en el polvo. Cuando estamos llenos de culpa y autocondenación, Él a veces nos levantará mediante el descubrimiento de la salvación por medio de la sangre del Cordero, para que el Espíritu del Señor, llevando a cabo su doble operación en los corazones y las conciencias de los hijos de Dios, siga derribando cuando sea necesario y edificando cuando sea necesario.
Y así, en su propio tiempo y manera, los capacita para Jesús y además llena sus almas con el amor de Jesús. Punto 5. Pero hay tiempo de llorar y tiempo de reír. ¿Acaso el hombre llora solo una vez en su vida? ¿No corre el tiempo de llorar más o menos a lo largo de la vida de un cristiano? ¿No corre el duelo paralelo a su existencia en este tabernáculo de barro? Porque el hombre nace para la aflicción, como las chispas se levantan para volar. Entonces, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de quebrantar y tiempo de edificar, debe correr paralelo a la vida de un cristiano, tanto como tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Las almas vivientes sabrán muchas veces que deben llorar. Tendrán que suspirar y clamar a menudo por sus corazones bajos, lamentar con lágrimas de tristeza piadosa sus desviaciones de Dios, llorar por sus ídolos rotos, esperanzas marchitas y perspectivas arruinadas, llorar por haber contristado tanto al Espíritu de Dios por su desobediencia, carnalidad y mundanalidad, fundirse en contrición a los pies de un Señor moribundo, para ser en cierta medida conducidos al camino que recorrió Jesús como varón de dolores, experimentado en quebranto. Tendrán que lamentar la caída de aquellos amigos que una vez consideraron más justos para el reino de Dios que ellos mismos. Llorar por las crueles flechas de calumnia que son lanzadas contra ellos por los profesantes. Lamentar el bajo estado de Sión. Cuán pocos son los que realmente sirven al Señor aceptablemente con reverencia y temor piadoso, y adornan la doctrina en todas las cosas. Pero sobre todas las cosas tendrán que llorar por las idolatrías internas de su naturaleza sucia, llorar por haber tratado alguna vez con tal insulto a ese Dios a quien desean amar y adorar, por haber descuidado y dado la espalda a ese Salvador que los corona de amorosa bondad y tiernas misericordias, y por tener tan poco en cuenta la instrucción que les ha sido comunicada por el Espíritu Santo. Hay muchos momentos de llanto para los hijos de Dios, y si hay un estado de ánimo en la experiencia del alma más codiciable que otro, es el de llorar a los pies de Jesús. Tenemos dos dulces ejemplos de la manifestación del Señor a los que lloraban. Uno a la mujer pecadora, que estaba detrás de él, y le lavó los pies con sus lágrimas. El otro fue a María Magdalena, que estaba fuera llorando junto al sepulcro. Oh, cuán diferente es el espíritu lloroso y castigado de un alma viviente de la presunción endurecida y cauterizada de un orgulloso profesante. Cuán diferentes son los sentimientos de un hijo de Dios con el corazón quebrantado de la ligereza, la frivolidad, el vacío y la mundanalidad de cientos de personas que profesan una religión. Qué diferente es un santo que llora en su rincón solitario por sus bajas rebeliones, de un profesor imprudente que se justifica a sí mismo en cada acción, que piensa que el pecado es algo leve y que por más inconsistente que actúe, nunca siente que su conciencia se lastime por ello. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. Pero hay un tiempo para reír, no carnalmente, no con vana alegría y frivolidad. El Espíritu de Dios no quiere decir eso, sino reír como rió Sara, cuando tuvo en su regazo al infante Isaac. Reír como Ana, cuando su semblante ya no estaba triste. Reír como aquellos cuya boca se llenó de risa y su lengua de alabanza, cuando el Señor hizo volver la cautividad de Sión. Salmo 126, 1 al 2. Reír como quien ha visto derrotadas las artimañas y estratagemas de su enemigo. Esta risa espiritual no es una risa de ligereza impía, sino tal como el Señor mismo quiso cuando dijo: Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis.
Lucas 6:21. La risa espiritual es reír interiormente en respuesta a la sonrisa de Dios, reír al ver a Satanás desconcertado y sus tentaciones derrotadas, reír al ver que el camino en que el Señor nos ha guiado, aunque era un misterio para nosotros mismos, ha sido un camino muy glorificador para Él. Oh, cuán diferente es esta risa interior del espíritu de la risa exterior del rostro. Cuán diferente es reír así en algún rincón secreto de excitar las sonrisas de una congregación, o reírse de algún evento divertido por carnalidad y ligereza de corazón. De la risa carnal y la alegría alegre, Salomón dijo con verdad que es una locura, la risa histérica del lunático. Pero sonreír en secreto porque el Señor sonríe. Tener una risa interior de espíritu al ver cómo Satanás ha tendido sus trampas y el Señor nos ha librado. Reírse del enemigo al ver cómo todas sus artimañas y estratagemas han sido derrotadas es imitar a la Virgen, hija de Sión, que menospreció a Sennacherib y se rió de él. Isaías 37:22. Así, reírse interiormente, sin ningún testigo, seriamente y en el espíritu, es algo muy diferente de la amplia sonrisa del humor autocomplaciente. Y por mucho que seamos traicionados hacia una ligereza y una alegría indecorosas, esta risa espiritual es la que solo el bendito Espíritu aprueba. Punto 6. Pero también hay tiempo de llorar y tiempo de bailar. Necesitamos en verdad lamentar por nuestros miserables corazones, por ser tan carnales, tan estúpidos y tan terrenales, por tener tan poco poder para resistir nuestras malas pasiones que continuamente luchan por dominarnos. Lamentar nuestra ligereza, nuestra frivolidad y nuestro vacío. Lamentar las cosas que saldrán de nuestros labios, queramos o no. Lamentar la inestabilidad de nuestro andar en el camino estrecho y angosto, y lamentar nuestras muchas declinaciones, apostasías y apartamientos secretos del Señor. Esto es lamentar, lamentar en secreto, lamentar delante del Señor, lamentar en nuestro lecho de medianoche, lamentar en nuestra habitación solitaria. Lamentar mientras nos sentamos solos, porque la mano de Dios está sobre nosotros. Y hay un tiempo para danza, no con orgías carnales en el baile de medianoche, no con esas diversiones que el diablo ha inventado para ahogar las almas en la perdición eterna, sino para danzar como danzaba David delante del arca. No para danzar como la hija de Herodías, sino como María en la orilla del Mar Rojo. No como la danza de los hijos de Israel alrededor del becerro de oro, sino como la Virgen de Israel que sale en las danzas de los que se alegran. Jeremías 31:24. La danza de la que habla el salmista. Has cambiado mi duelo en danza. Salmo 30:11. Es decir, danzar con alegría interior, saltar en el alma ante la presencia del Señor, como el infante Juan saltó en el vientre de su madre. Lucas 1:41. Danzar delante del Señor con solemnidad de espíritu, y sin embargo sintiendo emociones tan poderosas en el interior, como si el corazón danzara en el pecho. ¿Nunca has sentido, cuando el Señor dejó caer una dulce palabra de consuelo en tu conciencia, qué emociones llenaron tu pecho más allá de lo que puedes expresar? Y cómo había tal palpitación interior del alma, tal salto interior de tu corazón en tu pecho, que podías danzar espiritualmente delante del Señor, aunque nunca afectara un miembro de tu cuerpo, ni estallara en gestos abiertos? Así, entonces, es la manera en que danzaban los santos de antaño, y así es como danzan los santos ahora. No con alegría carnal, ni con pasos desenfrenados, no con jolgorio impío, sino en el espíritu interior delante de Dios, danzando y saltando de gozo para alabar su nombre. Regocíjense los hijos de Sión en su Rey.
Alaben su nombre con danza, canten alabanzas a Él con pandero y arpa. Salmo 5, 49, 2, 3. Pero estos tiempos y épocas están en la mano del Padre, y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Nunca hables de sanidad hasta que puedas hablar de matar. Nunca pienses en ser edificado hasta que hayas sido derribado. Nunca esperes reír hasta que hayas aprendido a llorar. Y nunca esperes bailar hasta que hayas aprendido a lamentar. Solo aquellos a quienes Dios enseña pueden entrar en la experiencia real de estas cosas, y a ellas, tarde o temprano, a cada uno según su medida, Dios el Espíritu Santo conduce a toda la familia redimida de Sión. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.